Cuando a mí me preguntan cuál es la clave, el secreto o el método para que indistintamente la situación que estemos transitando o las malas noticias que estemos recibiendo o las preocupaciones que estén creciendo por las situaciones del mundo, el país, etcétera, ¿cómo hacer para mantenernos en fe, en ánimo, en esperanza y en gozo? Yo sin lugar a dudas puedo responder que es importante compartir la misma perspectiva de Dios. Observar como Dios observa. Yo creo que ahí es donde está la clave. Y observar como Dios observa implica mirar todo desde arriba hacia abajo, desde el futuro hacia el pasado. ¿Se puede hacer esto? Pues claramente con la escritura se puede hacer. Es como cuando tú vas en un avión que ya alcanzó el máximo de altura y está por encima de las nubes y tú puedes ver un cielo despejado con mucha iluminación, puedes ver los rayos del sol, pero la persona que está abajo, que está viendo ese cielo nublado y lleno de lluvia, pues no va a poder percibir lo mismo que tú percibes. Quizás tú estás disfrutando y regocijándote con ese paisaje tan pacífico, tan hermoso, cuando estás viendo caer la luz del alba, pero abajo todas las personas están tristes, deprimidas o quizás imposibilitadas por esta temperatura. ¿Cómo se logra esto? Con la misma perspectiva que Dios tiene. Tenemos que aprender a observar como Dios observa. Y para poder lograr esto es indispensable que conozcamos al Dios de la Biblia. El Dios que quiere revelarse a tu vida. El Dios que quiere enseñarte. El Dios que quiere darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que a pesar de lo que estés viviendo, Él pueda animarte. Él pueda mostrarte esa luz al final del túnel. Dicho esto, hoy vamos a estudiar un atributo incomunicable de Dios. Cuando se llama incomunicable es que solamente Dios lo posee. Y al mismo tiempo vamos a ver esa comparación de ese atributo de Dios y esa relación o esa implicación con nosotros como seres humanos. El estudio del día de hoy se llama La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, y está fundamentado en el Salmo 90. Hoy vamos a estudiar mucho con el Salmo 90, con otras porciones bíblicas, pero nuestro estudio base va a estar fundamentado en este Salmo, que si nada te lo impide, quiero animarte que después de este estudio tú puedas abrir tu Biblia y leerlo completo y hacer una oración y pedirle a Dios que te enseñe, que te ilumine para entender su revelación y puedas aprender muchísimo más. Vamos a comenzar con los primeros 4 versículos en primer lugar. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Es interesante que el salmista aquí en principio muestra quién es este Dios. Y aquí habla de un atributo que es Dios es eterno. Cuando dice desde el siglo hasta el siglo, podría traducirse desde el punto de fuga del pasado hasta el punto de fuga del futuro del hombre. Desde que comienza tu existencia hasta que termine, Dios sigue siendo el mismo. Para Dios, 1000 años es como un día es como 1000 años, y esto nos habla de la forma que tiene el Señor de ver el tiempo. El tiempo, este factor al cual tú y yo estamos sujetos, pero que Dios está por encima de esto. Y es muy difícil comprender esto, y estamos ya entrando a una porción de la escritura densa, porque nosotros los seres humanos hablamos con puntos de comparación, hablamos con analogías, empleamos comparativas de lo que conocemos, y es difícil comprender algo que no tenemos punto de referencia, y para ello necesitamos reconocer nuestra humildad. Todos nosotros estamos sujetos al tiempo, pero Dios creó el tiempo.
Él habita en la eternidad. Esto indica que Él no tiene principio. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este planeta donde tú y yo vivimos, los cielos que observamos, el universo, tiene un origen, tiene un principio. Pero Dios no tiene un principio. Dios no tiene un comienzo. Y yo tengo que aprender a desprogramar mi mente para pedirle a Dios que sea Él quien me ayude a entender sus atributos, para empezar a tener un concepto del Señor más solemne, más profundo, que incluso rete mis sistemas de pensamientos y me ayude a cada día a engrandecer más el concepto del Dios soberano y todopoderoso que sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. ¿En qué me ayuda a mí esto? Que ningún problema, si yo conozco y tengo este concepto de Dios, ningún conflicto, ninguna adversidad va a estar por encima del concepto que tengo de Él. Y esto ya no es una creencia, esto es una convicción que sostiene mi vida. La creencia es sostenida por el hombre, la convicción sostiene al hombre. Son cosas muy distintas. Voy a leerte el versículo 2 del Salmo 90, pero con la traducción de la Biblia de las Américas para notar algo. Dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. El Señor habita en la eternidad, pero Él decide en su plan, en su drama, introducir el tiempo y dentro del tiempo introducir al hombre. Pero el tiempo como tal también tiene un final. Y si no lo entiendes hoy, sigue leyendo, sigue estudiando, sigue hablando con Dios para que en un futuro lo puedas entender. Esto indica que Dios Padre es eterno, que no tiene principio y que no está sujeto al tiempo. Dios habita en el imperecedero ahora, mientras que el hombre está sujeto al tiempo y siempre habla de la hora, fue, será, ayer, hoy, mañana. Y si tú no empleas esta diferencia, tú cometes el error, y muchas iglesias y muchos hombres de Dios están cometiendo el error de creer que Dios tiene el mismo concepto que nosotros, como si Dios estuviese sujeto al tiempo. No es cierto. Están poniendo a ese Dios pequeño y ese no es el Dios de la Biblia. Es el Dios de la Biblia, no tiene pasado ni futuro. Y me podrían dar como objeción Hebreos 13:8 que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero ese ayer y ese hoy es nuestro ayer, es nuestro hoy, no el de Cristo, no el de Dios. Ahora, cuando ya yo tengo este concepto y empiezo a conocerlo, empiezo a indagarlo un poco más y empiezo a interesarme un poco más por las cosas de la Biblia y dejo a un lado las cosas del mundo, yo empiezo a profundizar y a fortalecer mi mente empieza a enriquecerse y por consecuencia yo empiezo a llenarme de conocimiento verdadero. Porque siempre los seres humanos estamos transfiriendo y recibiendo energía. Si transferimos energía de más, quedamos desgastados, desanimados, deprimidos, agotados, agobiados. Pero si nosotros tenemos la disciplina de conectarnos con la fuente de energía inagotable, un Dios eterno, yo por consecuencia todos los días de mi vida empiezo a tener suficiente energía para enfrentar todo lo que tenga que enfrentar, para animar a otros, para hablarle a otros, porque comprendo que no depende de mí.
depende del Señor Todopoderoso. Quiero leerte Isaías 46, 9, 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es el Dios de la Biblia. Yo tengo que acordarme de que este Dios no está sujeto al tiempo, que Él anuncia lo que va a venir desde el principio, que desde la antigüedad Él está hablando cosas que ni siquiera han sido materializadas. Y voy a poner un ejemplo que está en la Biblia para hablar un poquito más y acercarnos un poquito más al presente. Vamos a hablar de Génesis 15, del 13 al 14. Un breve contexto: Abraham, el patriarca, el padre de la promesa. En esta porción de la Biblia ni siquiera había nacido Ismael, tampoco había nacido Isaac, mucho menos Jacob, ni pensar las 12 tribus de Israel. Pero antes de que pasara todo esto, que la Biblia lo describe de manera cronológica, Dios le dice a Abraham lo siguiente: entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Qué precisión la palabra de Dios. Insisto, Abraham no tenía Ismael, no tenía Isaac. Después que tuvo Isaac, Isaac tiene el nieto de Abraham, que es Jacob. Jacob se le cambia el nombre por Israel, tiene las 12 tribus de Israel. Nace José, el interpretador de sueños, vendido por sus hermanos, llega a Egipto, interpreta los sueños de Faraón, salva a la nación de Egipto de una hambruna. Por consecuencia, las naciones vecinas, incluyendo su familia, viene y entra a Egipto porque era amigo de Faraón. Luego llega el libro de Éxodo y toda la tribu hebrea, todos los hebreos que entraron como amigos de Faraón son oprimidos por un nuevo faraón que no era amigo de ellos. Y todo esto que te estoy narrando, que pasaron todo este periodo de tiempo, el Señor se lo confiesa y se lo declara a Abraham sin que antes naciera Isaac. Ese es el Dios de la Biblia. Un Dios eterno, preciso, que no está sujeto al tiempo y que ve el futuro como el eterno ahora. Génesis 15, 14. Mas también a la nación a la cual servirán, Egipto, juzgaré yo. 10 plagas de Egipto. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Cuando lees la Biblia, lees el Éxodo, ves que el pueblo salió de Egipto con riqueza. Aquí vemos un ejemplo de la eternidad de Dios, que cómo Él puede ver lo que va a suceder 400 años después, y lo encontramos en cada una de las páginas de la Biblia. En cada una de las páginas de la Biblia vemos un atributo de Dios que se revela, y empezamos a conocer este Dios fascinante. Es por eso que cuando Cristo pisa el escenario mundial, habían profecías de que Él iba a nacer de una virgen en Belén, etcétera, de 700 años de antigüedad, algunas de 2000 años de antigüedad, y en el presente, 2700 años después, aún siguen vigentes profecías bíblicas que no se han cumplido, pero que se tienen que cumplir porque las profetizó no un profeta, sino el Espíritu de Dios inspiró a este profeta. El Espíritu Santo eterno que no está sujeto al tiempo. Y vemos un mundo delante de nuestros ojos que está comprobando que la Biblia tiene razón. Vemos la geopolítica, la inmoralidad, la perversión, la maldad, el aumento de la ciencia, el ecumenismo, la apostasía. Vemos tantas cosas profetizadas en la Biblia
que nos demuestran con hechos que tenemos un Dios eterno y que su palabra es hiperdimensional. Cuando nosotros comprendemos esto, no invertimos tiempo en satisfacer nuestra curiosidad para conocer eventos del futuro. Invertimos tiempo de calidad para estudiar su palabra y para conocer a Dios, para descansar en ese Dios. Ahora, brevemente acabamos de dar unas pinceladas de la eternidad de Dios. Ahora conversemos del hombre. El hombre tiene un principio, un origen y está sujeto al tiempo. En el Salmo 90, del 9 en adelante dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Sabemos que por el pecado entró la muerte, la separación. Sabemos que el hombre fue creado para la inmortalidad. Inmortal, pero dependiente. Adán y Eva eran dependientes, tenían que comer del árbol. Debían evitar el otro árbol por orden de Dios, pero eran dependientes, inmortales pero dependientes. Encontramos en la Biblia personas que vivieron casi un milenio, por ejemplo Matusalén, pero Génesis 6:3 dice: entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. El Señor acorta el tiempo de vida del ser humano por su misericordia. Porque si nosotros en estado caído vivimos más tiempo y tenemos más tiempo para invertirlo en maldad, en pecado, perversidad, ya la raza humana hace tiempo se hubiese autoextinguido. Pero por su misericordia y para que se cumpla su palabra, reduce el tiempo de pasada de vida del ser humano acá. Y acabamos nosotros de comprender que tenemos un Dios eterno, pero que nosotros somos mortales, que nosotros estamos sujetos al tiempo, que nosotros tenemos un origen. Versículo 10 del Salmo 90. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Tenemos que enfrentar la vejez. Tú te puedes operar, te puedes maquillar, polvoretear, transformar, lo que tú quieras, pero siempre vas a tener que enfrentarte a la vejez, la debilidad. Estamos sujetos a la segunda ley de la termodinámica, que habla de la entropía. Todo se deteriora, todo se desgasta y tenemos un mismo final, la muerte. Algunos se sorprenden porque alguien murió como si él fuera inmortal. En cualquier momento nos va a tocar a todos. Entonces, este mismo salmo que habla de la eternidad de Dios empieza a mostrar lo breve, lo fugaz que es la vida del hombre en este tiempo. ¿Cuál sería entonces nuestra conclusión? ¿Cuál sería la conclusión que deberíamos de meditar si encontramos que cuando en realidad dejamos de pensar en distracciones, oye, sí, cada día estoy envejeciendo, cada día estoy transformando energía que me debilita, que me desgasta, cada día no tengo la misma fuerza que ayer, yo tengo que aceptar que soy débil, que soy finito, pero que Dios es eterno? ¿Cuál sería mi conclusión? Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué linda este versículo. Debido a que la vida es tan breve y transcurre bajo la ira de Dios por el pecado, el salmista, representando al pueblo escogido, implora al Señor que le dé sabiduría para contar sus días y percatarse de lo escasos que son. Y no debería ser esto obvio, pues no lo es. Todos los días me encuentro con personas que hablan como si pensaran que son eternos.
No, lo que pasa es que el próximo año voy a hacer esto. No, porque es que cuando yo tengo esta cifra me quedo tranquilo, porque voy a conquistar el mundo. Son súper poderosos. Pero aquí el salmista le dice, Señor, enséñame a contar mis días. Esto es un concepto presente, latente. Yo tengo que contar mis días y saber que el Señor puso un límite, que tengo que enfrentarme a la muerte y que tengo que poner mi mira en los asuntos del cielo. ¿Qué pasa después de la muerte? Esta vida no lo es todo en este plano. Hay otra porción de la Biblia que es el Salmo 39, versículo del 4 al 6, que dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, Selah. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Tienes que decirle estas palabras a Dios. Hazme saber mi fin. Tienes un fin. Quieras o no, tienes un fin. Yo tengo un fin. Que yo sepa cuán frágil soy. Pero esta porción bíblica, el mundo la tergiversó y la puso completamente opuesta. El mundo te habla como si fueses inmortal, como si fueses todopoderoso, pero aquí la palabra de Dios nos muestra que no es así. La biología nos dice que no es así. Vanidad todo lo que vive el hombre. En vano se afana. Muchos se esfuerzan por amontonar riquezas, pero no sabe quién las recogerá, porque quizás tú tienes el concepto tan errado, soberbio y orgulloso y altivo de decir, no, es que estoy ahorrando y toda mi energía puesta en esto, porque después de esto que voy a disfrutar la vida. ¿Quién te garantiza a ti que hoy no te mueres? Hay personas que se mueren hasta durmiendo. Yo cada día estoy más consciente de esto. Hoy estaba manejando bicicleta. Y antes de montarme en la bicicleta, Señor, yo lo estoy haciendo por ejercicio, por salud. Yo soy débil. Cuídame, enséñame, ayúdame a ser prudente en todo tiempo, dependiendo de ese Dios eterno. Es un estilo de vida, se tiene que transformar en un hábito, no solamente estudiando un día a la semana con nosotros. Todos los días reconociendo esa fragilidad, esa brevedad de tu vida. ¿Y qué sucede cuando yo tengo este concepto y lo practico? Cuando yo acepto que Dios es el eterno y yo soy transitorio. Isaías 57:15 para finalizar. Porque así dijo el alto y sublime. El alto y sublime, ese es Dios, no tú. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese Dios eterno puede vivir en un individuo que se despoja del orgullo, de la altivez, que reconoce su debilidad, que es humilde en espíritu y quebrantado. Y cuando Dios entra en ese espíritu humilde y quebrantado, Él hace vivificar a ese ser. Por eso es que Cristo en 11:25 dice, yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La condición para que ese Dios eterno esté con nosotros es la humildad. Quebrantados, reconociendo que somos fugaces, que estamos en esta vida de pasada, que en cualquier momento nos vamos a ir. Por ende, yo deseo, yo anhelo invertir este tiempo breve que tenga en esta tierra, quebrantando mi espíritu para que sea el Dios eterno quien empiece a morar dentro de mí y yo depender de Él, entregarle mi vida, mis preocupaciones, mis necesidades y caminar por fe. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Hoy más que nunca es necesario recordar, meditar, memorizar y masticar estas verdades absolutas. Que la gracia y que la paz de Dios te acompañe. Dios los bendiga.